consumado es. Vamos, por favor, Evangelio de Juan, capítulo 19. Dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Consumado es. En sí misma esta frase indica la idea de haber cumplido con una tarea asignada. En este caso se refiere a la redención del hombre, se refiere a la salvación que por medio de él el Señor dio a la humanidad. Esta frase, que se traduce como consumado es, se ha encontrado en manuscritos que se usaban en aquella época como recibos de los impuestos, que indicaba que se había hecho el pago total de la deuda adquirida. Palabras que en esa época eran entendibles, las personas sabían a lo que se estaba refiriendo. Entonces, cuando el Señor dijo consumado es, ellos sabían que esa palabra significaba cancelar una cuenta, pagarla en su totalidad. Jesús, nuestro Señor, vino a consumar, es decir, cancelar, completando la obra de salvación en Él mismo que proveyó el Padre para los hombres, ¿verdad? Jesús, nuestro Señor, en Juan 4:34, les dijo a los apóstoles, a los discípulos, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Ahí Él está dentro del trabajo ministerial y tenía bien fija la idea del propósito por el cual vino. Ya en el capítulo 17 de Juan, cuando está orando por los discípulos y por nosotros, evidentemente, en Juan 17:4 dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Entonces vemos que conforme va avanzando el tiempo, el Señor va cumpliendo paso a paso lo que le fue encomendado. ¿Cuál fue la obra? Pagar con el derramamiento de su sangre, cancelando la deuda total adquirida por el hombre a causa de sus pecados. Esa era la obra que tenía él que realizar y completó. Pero al mismo tiempo, también con esta obra consumada, llegaba a su fin todo ese complejo sistema sacrificial, porque su sacrificio perfecto cancela todos nuestros pecados en la cruz, y ahora ya no hay nada más que hacer en cuanto a sacrificio, sino creer en Jesucristo como Señor y Redentor nuestro. En Colosenses 2:14, vamos a esa escritura por favor, dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Fíjense, aquí anular es una cancelación. Un acta. Aquí está hablando el apóstol Pablo con términos jurídicos. Cuando se levanta un acta o un decreto, judicialmente hablando, ¿qué representa? ¿Qué significa? Que es algo que está establecido para su cumplimiento. O sea, no hay otra cosa más que cumplir un decreto, un acta, algo que está notariado o algo que está constituido. Y esta acta de los decretos que había contra nosotros, dice que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. A través de su sacrificio, anula todo este decreto, toda esta carga, toda esta acusación. Ahora, ¿era una acusación falsa? No. ¿Sí teníamos nosotros, como consecuencia del pecado, que estar en esa cruz? Sí, ¿verdad? Pero en ese acto, nuestro Señor Jesucristo anula esa acta y por medio de la cruz, dice en el versículo 15, y despojando a los principados y a las potestades, o sea, todas esas principados y potestades está hablando de la carga del pecado en general que nos asolaba, que estaba por encima de nosotros, que tenía poder, que se enseñoreaba de cada uno de los hombres. Dice, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Cómo los exhibe? Con el contraste, mis hermanos. Tiniebla, luz. Cuando que atrapan a un delincuente, sobre todo entre más peligrosos, ¿verdad? Más los exhiben. Pero sí se han dado cuenta que cuando los ponen frente a las cámaras de televisión, ¿cómo van ellos? Primero van esposados y los exhiben y dicen, este fue. Los exhiben públicamente para decir, a este ya lo agarramos.
es la forma pública de denunciar un delito, es la manera como nosotros sacamos a la luz la verdad, y eso fue lo que hizo el Señor. Entonces, precisamente, por este acto, ahora podemos acercarnos con libertad al Padre por lo que Jesucristo hizo a nuestro favor. Y así de esta manera, ahora todos los que creen en el sacrificio de Cristo, y esto lo voy a enfatizar, solamente quienes confían en su sacrificio, que éste fue suficiente para cancelar la deuda y ser salvos, entonces podrán vivir con Él toda la eternidad, escapando de la muerte y de la perdición que lleva consigo el pecado. ¿No le da gusto? Claro que nos da gusto. Pero para que esto fuese posible, ¿qué tuvo que suceder? Nuestro Señor Jesucristo primero tuvo que hacerse físicamente como nosotros, hombre, para que mediante su sacrificio llegara a sernos como Él, y nos dio la vida eterna. Y esto nos pone cara a cara delante del triunfo de Jesús sobre el pecado, sobre la muerte, sobre Satanás. O sea, nos pone cara a cara. Pero la victoria fue de Él, es de Él. Así es como vemos que de los 4 evangelios, si bien en los de Mateo, Marcos y Lucas no relatan cómo Juan, que fue el único que dice la frase consumado es, pero ellos sí dicen clamó en voz muy alta. Mateo 27:50, Marcos 15:37 y Lucas 23:46. Y los vamos a ir viendo uno por uno. Mateo 27:50 dice, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Nos vamos a Marcos 15:37 y dice, mas Jesús dando una gran voz, expiró. Lucas 23:46, entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y habiendo dicho esto, expiró. Y esto es razonable. Dadas las condiciones y la información que cada escritor del Evangelio tuvo delante de los hechos de la cruz, tenemos que entender que si bien las versiones hasta podrían ser un poco contradictorias, no lo son. Lo que nos debe de interesar a nosotros es el hecho. ¿El hecho fue que Jesucristo pagó en la cruz por nuestros pecados? Sí. ¿Que ahí murió? ¿Derramó su sangre? Sí. Ahora, ¿qué sucede con los autores de los otros evangelios y no el de Juan, que dicen solamente clamando una gran voz? De hecho, Lucas es el único que dice la 7ª frase de Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Sabemos que Mateo fue discípulo directo de Jesucristo, pero ¿Mateo estaba cerca de la cruz? No nos lo indica la Biblia. De hecho, lo que sí sabemos es que todos corrían, que todos huyeron. Por otro lado, tenemos a Pedro, que sin haber escrito un evangelio, pero él estaba sufriendo un zarandeo terrible, estaba en agonía, estaba clamando al Señor, pero por el perdón por haber negado a su maestro. Sin embargo, podríamos pensar que a lo lejos podrían haber estado ellos siendo testigos de lo que estaba sucediendo. Pedro fue maestro de Juan Marcos, el que escribe el evangelio. Recuerden que en ese momento en el Calvario había mucho tumulto, había mucho ruido de los guardias que jugaban para quedarse con las prendas del Señor Jesús, de la gente que pasaba y lo estaba insultando. O sea, había una impresionante actividad. ¿Quién estaba cerca? Juan. Y Juan es el que dice la palabra consumado es. Y esta palabra, o sea, esta frase, consumado es, se traduce en una sola palabra en el griego. La palabra es tetelestai. La raíz es telos, que significa llevar a su fin, concluir. Sin embargo, esta palabra no es solamente acabar algo de manera parcial o periódica, sino llevarlo a su total plenitud. ¿A qué voy? Hay obras que van por metas. Por ejemplo, dicen, estamos construyendo la línea tal del metro o de la oruga. Y van por partes. Y dicen, ya tenemos 15 estaciones. Estamos trabajando. ¿Pero ya concluyeron? No, porque están anunciando más.
Y entonces esa sería una forma de construir algo o de hacer una obra de manera parcial o periódica, donde todavía no se concluye de manera total. Y la palabra que usa el Señor para consumado indica una consumación total y plena de la obra que vino a hacer. Y aunque para todos los testigos de ese terrible hecho, y sobre todo para quienes perpetraron el asesinato de Jesucristo, la evidencia física, la evidencia visual y material indicaba que ellos habían triunfado, ¿o no? Todo indicaba que las cosas terminaron para Jesucristo. Creían que por el resultado obtenido habían tenido razón, que Jesucristo solo había sido uno más de todos los que se habían levantado, los insurrectos, un perdedor que no estuvo a su altura. Ellos estaban felices, ellos estaban regodeándose en lo que veían. Estaban disfrutando cada situación. Y esto solamente era, lo que veían ellos era la apariencia, que como hombres cegados por sus sentimientos, ellos hicieron expectativas mediante sus planes y miraban lo tangible, miraban el hecho, sin discernir lo que espiritualmente realmente estaba pasando ahí. Lo que para estos hombres finalmente fue un grito de dolor, la realidad fue que Jesús expiró físicamente, pero con un clamor de triunfo en sus labios. Por eso su expresión no fue un todo se acabó, como quien reconoce su derrota. Cuando alguien reconoce su derrota, ¿qué hace? Ya. Pero tú estás dando por terminado algo así, que ya sabes que te derrotaron. Pero aquí la palabra fue un gran consumado es, un todo fue completado, de manera que él estaba proclamando su victoria con un clamor de satisfacción y de gozo, pese a estar clavado en una cruz. Él estaba haciendo la voluntad del Padre. Aunque para todos y aún para sus propios discípulos todo parecía haberse perdido, porque lo veían físicamente destrozado, sin vida, colgado en ese madero, Jesucristo sabía que había obtenido la más grande victoria sobre todos sus enemigos y los depredadores de la humanidad. Estaba obteniendo la victoria completa, mis hermanos. En Lucas 24:19, en el camino de Maús, el Señor les pregunta a estos hombres que estaban ya muy entristecidos, ¿qué cosas están hablando? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, fíjense las palabras de estos dos discípulos de Cristo, poderoso en obra y palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Pero, ¿cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron? Pero nosotros esperábamos, fíjense, puro pasado, infinitivo, que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, así como todo está perdido. Además de todo esto, ya es el tercer día que esto ha acontecido. Ya es el tercer día. Ya todo acabó. Ya se terminaron las cosas. Fíjense la actitud de sus mismos discípulos. Y mis hermanos, el Señor había triunfado en la cruz. Pero hasta ahorita solamente lo sabía. Porque todos los demás estaban también cegados por su miedo, por su temor. No recordaban las palabras de Cristo que decía, es preciso, es necesario que Cristo padezca y sea crucificado y muera. Pero yo resucitaré y vendré por ustedes y caminaremos a Galilea. O sea, todo eso se les había olvidado. Y el Señor había triunfado en la cruz. No hay nada más satisfactorio que terminar algo completamente, mi hermano. Algo así como ver una obra de arte totalmente terminada. Cuando tú llegas a ver una obra que dicen, la van a exponer y le quieres ver todos los detalles. ¿Qué sientes cuando ves a un niño que ha nacido saludable y completo? Y sobre todo si eres el papá. Cuando tú le preguntas a una pareja que están embarazados, bueno, ya sí digo cuando los dos, el papá y la mamá esperan un bebé, porque realmente los dos están embarazados, porque son uno. Y le digo, ¿ya están embarazados, hermanos? Sí, ya saben qué es. No, pastor, pero mire, con que llegue bien, con que esté completito, con eso tenemos, con que llegue con salud. ¿Sí o no? Ya no importa, con que llegue completo.
Bueno, todo eso es satisfactorio. Pero ¿saben qué? Todo lo que venga del hombre, aunque al principio se ve hermoso a un bebé, o completo como un proyecto arquitectónico, o funcional y perfecto como cualquier otro tipo de obra humana, siempre habrá de fallar. Será susceptible al deterioro, a la decadencia, a sufrir daños, a envejecer, a perderse o ser robado y también a morir, porque viene del hombre. Pero la frase consumado es en los labios del Señor Jesús representó la conclusión perfecta de un todo, donde primeramente la voluntad del Padre había sido cabal y totalmente obedecida. Y esa fue la clave del triunfo de Jesucristo. Consumado es, mis hermanos, significó que se cumplieron en Él todas las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento. Con esta frase Él estaba determinando todo lo que se había consumado. No solamente era que Él estaba entregando el Espíritu. Consumado es, constituyó que la ley ceremonial había sido derogada. Ahora, al venir la substancia, o sea, Él mismo, todas las figuras desaparecieron, todas las sombras se disipan. Ya no hay más sacrificio que darle al Padre a través de animales en el altar. Ahora, la substancia sustituye las sombras y la figura. Consumado es, significa que puso un límite a la transgresión al haber introducido la justicia eterna. Consumado es, significó que su vida no le fue quitada por la fuerza, sino que voluntariamente le entregó Él mismo. Consumado es, representó que sus sufrimientos como hijo del hombre habían terminado y ahora regresa al Padre a ocupar nuevamente su trono, su lugar, su reino. Consumado es, hizo que la obra de redención y la salvación se convirtieran en una buena nueva para toda la humanidad. Consumado es, fue haber dado lugar para pasar a ese lugar santísimo. Quedaron abiertos los cielos, el reino de Dios ahora es posible para el hombre, se abrió la gloria. Consumado es, permite al pecador arrepentido llegar de la mano de Jesús confiadamente al trono de la gracia, porque ahora hay una nueva vida eterna con Él. Consumado es, representó que nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, por amor dejó su reino para beneficio de quien nada merecía. Pero esta obra, mis hermanos, consumar esta obra perfecta le costó mucho a nuestro Señor. Tuvo que dejar su reino para experimentar la debilidad humana, para venir a sufrir el rechazo de los hombres a quienes vino a salvar. Llegó como aquel que nadie desea, ni ama, ni espera. Desde su nacimiento tuvo que huir como si fuese un delincuente. Su niñez y su juventud fueron de absoluto sometimiento, sujeción y obediencia a Dios y a sus padres terrenales. Lucas 2:52 dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Pero también fue una vida difícil, una vida de carencias, una vida de trabajo. Desde temprana edad aprendió el oficio de carpintero para poder vivir y apoyar a sus padres y su familia. Posteriormente, en el tiempo de Dios, durante los 3 años de su vida ministerial, se dedicó a servir, enseñando la palabra para mostrar el reino, para proveer una esperanza a los hombres. Y así caminó sirviendo, dando generosamente siempre, aunque él no tenía ni dónde recostar su cabeza. Sin embargo, desde el principio de este ministerio, mientras bendecía, mientras hacía misericordia, le maldecían. Todo aquel que a él se acercaba recibía una dádiva, pero al mismo tiempo le rechazaban, le persiguieron, le insultaron, quisieron matarlo, blasfemaron en su contra, aún le llamaron borracho, comilón y endemoniado. Esa fue la vida de Jesús. Y al final de sus días, su apasionada entrega en esa cruz. Desde su angustia en el Getsemaní, las traiciones, la violencia, el arresto y el juicio injusto, los falsos testimonios, la flagelación, la corona de espinas, el vituperio, ser avergonzado, el madero a cuestas y finalmente la crucifixión con los clavos y las burlas. Le costó mucho al Señor Jesús, pero triunfó. ¿Qué le podrías decir
a tu Salvador, mi hermano. Te costó mucho, Señor, pero cumpliste hasta el final. Y por ello pudo elevar una voz de victoria. Consumado es. Todo está cumplido. Por eso nuestro Señor es el mayor y más sublime ejemplo de entrega, de obediencia y negación personal, mis hermanos. Él es nuestro ejemplo. Él es nuestra dirección. Porque, mis hermanos, todo va a pasar. Todo acabará. La belleza, el esplendor, las joyas, el dinero, el triunfo, la fama, las alegrías, los placeres mundanos. Todo va a pasar. También el sufrimiento, las carencias, las enfermedades, la tristeza, las persecuciones, las calumnias, también pasarán. Pero, entonces, ¿qué sucede en el corazón de aquel que, diciéndose cristiano, aún se goza de los placeres mundanos y busca y hace todo aquello que sabe está en contra de la voluntad de Dios? ¿Qué pasa con este corazón? ¿Qué será de ese creyente que quizás solamente es de nombre, que sin temor de Dios continúa amando lo que el mundo le ofrece, si sabe que es evidente que todo pasará, pero también que las consecuencias van a quedar y se van a pagar? Deberíamos estar conscientes que a la hora de nuestra partida, porque todos vamos a partir de este mundo, mi hermano, ¿o alguien piensa quedarse? Aunque quiera, ¿verdad? Pero en ese momento final, mi hermano, todos tendremos que clamar nuestro personal consumado es. ¿Te has puesto a pensar en eso? ¿Te has puesto a pensar que tú vas a tener que decirle al Señor un día, consumado es? ¿Te has puesto a pensar cómo va a ser tu consumado es? ¿Qué distinto va a ser el del pecador al del justo? Porque el pecador podrá hacer memoria de sus triunfos, de sus bienes, de sus deleites vividos, de todo lo que pudo acumular y disfrutar, pero ahora el infierno es para él toda la eternidad. Consumado es, o yo diría consumido va a estar. Pero el justo que por la fe en Cristo vivió, podrá decir, ahora han pasado mis tristezas, mis dolores, mis afanes, mi lucha contra el pecado, mi negación personal. No fue fácil, pero valió la pena. Y ahora el cielo es para él toda la eternidad. Consumado es. En Lucas 16:19, el maestro contó una historia que dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. ¿Quién se vestía en aquella época con púrpura y lino fino? Solo los reyes. Está hablando de la abundancia. Está hablando de alguien poderoso en todo sentido. Alguien que podía hacer banquete todos los días. ¿Quién puede hacer banquete todos los días, mi hermano? ¿Con esplendidez? Solamente alguien que está dedicado a esos placeres. Dice, había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, o sea, clamando, qué clamor tan diferente, ¿verdad? Dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. Ahora sí vio a Lázaro. ¿Ustedes creen que lo vio en alguna ocasión tirado afuera de su casa? Sí. ¿Y qué recibía Lázaro del rico? Nada. Él se satisfacía con las migajas que caían. Los perros llegaban y lo lamían. Dice, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida. Y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. ¿Dónde quieres recibir tus bienes? ¿En tu vida mundana y carnal o en la vida eterna que el Señor prepara para nosotros, para los que somos sus hijos?
¿Qué piensas, mi hermano? ¿Te conduces y vives honrando a Dios de tal manera que podrás decir al Señor ese día en tu clamor, Padre, consumado es? Y no estoy hablando de que la salvación se gane por obras, evidentemente no. Pero tiene que haber una evidencia de que somos hijos de Dios. ¿Cómo va a ser tu consumado es? Decirle, Señor, no fue fácil, pero valió la pena bajo tu gracia ser ese esposo, esa esposa que dignificó con fidelidad su matrimonio. Valió la pena la comprensión, la atención y el buen ejemplo que di a mis hijos. Valió la pena ser el hijo que honró a sus padres con mi obediencia y mi respeto. Valió la pena ser ese trabajador, ese profesionista, ese empresario honrado, íntegro y honesto. Valió la pena. Valió la pena ser el siervo inútil que con temor y rectitud enseñó y predicó la palabra de Dios respaldándola con su testimonio. Valió la pena sufrir la burla, el rechazo de la sociedad por conservar y defender mi fe. Valió la pena, mi Señor, consumado es. ¿Ese será tu consumado es? ¿Valdrá la pena vivir de la manera como la Biblia nos muestra, mis hermanos? Claro. ¿Qué haces tú con tus enseñanzas de cada 8 días o de todos los días con tu devocional cada vez que el Señor te habla? En 2 de Timoteo 4, en el versículo 6, el apóstol Pablo está expresándole a Timoteo, su consumado es, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo. ¿Juez qué? Justo. O sea, con justicia va a obrar siempre para con nosotros. Juez justo aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Mi hermano, ¿cuál va a ser tu consumado es? El consejo en la Biblia siempre está dispuesto y disponible. Hebreos 12:1 dice, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Corramos. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Consumado es. Y eso nos lleva directamente a la siguiente frase, mis hermanos. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Evangelio de Lucas 23, versículo 45. Y el sol se obscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y habiendo dicho esto, expiró. El desenlace final se acerca. Cristo, nuestro Señor, al haber pronunciado la frase anterior, consumado es, ha manifestado ya que todo el propósito por el cual vino al mundo se ha cumplido. Ya las fuerzas del Señor están llegando a su fin, se ha ido desangrando poco a poco, está a punto de expirar. Sin embargo, por un instante se rehace, levanta sus ojos al cielo y clama a gran voz, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y esto lo quiero enfatizar. Ahora que todo está consumado, vuelve a pronunciar confiadamente la palabra Padre. Ya nos escuchó la frase Dios mío, si se dan cuenta, cuando estaba Él sustituyéndonos en la cruz, cuando Él estaba totalmente cubierto por el pecado del mundo, y en ese momento clama como el hombre pecador que necesita el perdón de Dios, y dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque sentí el abandono. El Señor voltea sus ojos. El Señor no puede estar en el mismo espacio donde está la inmundicia, el pecado, la corrupción. Pero ahora, y con esa confianza, se encomienda al único, al verdaderamente fiel, eternamente fiel, dejando todo su ser en las mejores manos, las de su Padre.
Y con esta última frase recuerda a los presentes un salmo más. Dice Salmo 31:1: En ti, oh Jehová, he confiado, no sea yo confundido jamás, líbrame en tu justicia. Inclina a mí tu oído, líbrame pronto. Sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme, porque tú eres mi roca y mi castillo. Por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Sácame de la red que han escondido para mí, pues tú eres mi refugio. En tu mano encomiendo mi espíritu, tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. La voluntad del Hijo estaba tan adherida, tan totalmente identificada con la del Padre, y en esa voluntad ambos eran una sola esencia. Esa misma confianza le permite decir: así, Padre, como tú y yo somos una misma cosa. Alguna vez lo dijo: tú me mandaste a morir en la cruz, yo lo acepté voluntariamente. En plena libertad me identifiqué con tu voluntad. Y ahora yo te pido, Padre, que recibas mi espíritu. Vuelvo a ti. Y dice la Escritura: y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Y esto es digno de notar. El Señor Jesucristo expiró de manera distinta como todos los hombres. Los hombres inclinan la cabeza en el momento de morir, no antes, porque es la muerte la que les abate la cabeza. Bajan la cabeza por exigencia de la muerte, se descoyuntan. Pero Jesucristo no, mis hermanos. Dice Juan, como testigo presencial, que primero inclinó la cabeza y después entregó el espíritu. Y así, al inclinar primero su cabeza, fue como una forma de dar consentimiento a la muerte, diciéndole: ahora puedes tomar este cuerpo. Él le permitió. Jesús inclinó voluntariamente su cabeza y luego entregó su espíritu al Padre, porque la muerte no tenía ningún dominio sobre él. Pero él sí tenía dominio absoluto sobre la muerte. Juan 5:26 dice: porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Así expiró Jesucristo, mis hermanos, con la majestad de quien era, es y será. Por eso, al entregar su espíritu, todo se conmueve en ese momento de su muerte. Ahí la historia del hombre cambia, pero ahí hechos sobrenaturales comienzan a darse. El velo del templo se rasga, la naturaleza se expresa con terremotos. Ese testimonio de lo que sucedía hizo que esos guardias duros que le habían asesinado tuvieran miedo en gran manera y le reconocieran como el Hijo de Dios. En tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Qué quiere decir? En tus manos entrego voluntariamente todo mi ser, toda mi alma, todo lo que tengo. Y fue un clamor de confianza, de seguridad, de satisfacción. Jesús, viendo que todo se había cumplido, exclama con gran resolución estas palabras que indican cómo hasta su último aliento se sometió de manera total para con su Padre. En ese momento, Jesucristo, ya totalmente seguro que se había cumplido el propósito por el que fue enviado, ahora sabía en quién podía descansar. Mi hermano, ¿tú sabes en quién vas a descansar al finalizar tus días? Jesús. Así como después de la creación de todas las cosas Dios descansó en el séptimo día, ahora Él reposa su espíritu en el Padre después de completar su obra en la cruz. Ahora puede descansar tranquilo. Jesús conocía el amor de su Padre, había una estrecha relación que los unía. En vida de Él, como hombre, había escuchado del Padre: este es mi Hijo amado en el cual me complazco. Entonces Él sabía que el Padre le amaba, y ahora a quien sabe que le ama, le encomienda su espíritu. Así Jesucristo abre el camino para todo aquel que cree en Él. Ahora, ¿quién podrá arrebatar de la mano de Dios a que llega de la mano de su Hijo? Dime quién. Pero de lo que sí nos tenemos que asegurar es que llegamos de la mano de su Hijo. Jesucristo cumplió la tarea. Ahora retorna al Padre, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, sino con la satisfacción de haber cumplido en obediencia hasta el final. Y por eso exclama con confianza: Padre, en tus manos te encomiendo mi espíritu. Y así, con la certeza de quien ha cumplido una comisión, ahora se cumple
lo que había expresado él mismo anteriormente, que se levantaría de la muerte. Ahora vuelve a los cielos con poder y gloria para que toda potestad le sea dada, tanto en el cielo como en la tierra, y el Padre ponga todas las cosas debajo de sus pies. Ahora él es glorificado. Y con esta frase expresa confiadamente que la muerte no ha terminado con él, sino que tan solo es el preámbulo de una victoria contundente sobre ella mediante su futura resurrección, porque él ha cumplido y él se está encomendando a aquel que todo lo puede. De esta manera también está asegurando la resurrección a todos los que creen en su nombre, mi hermano. Ahí está dando vida eterna a todos los creyentes. En este acto final resuenan sus palabras: el que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué? Vivirá. ¿Tú crees en él? Algún día vas a tener que decir también esta frase. Mis hermanos, ¿en qué manos depositarás tu espíritu cuando te toque partir? Sabemos que tendríamos que hacerlo de la misma manera como lo hizo nuestro Señor Jesús. Él nos dejó trazado un camino. Y el camino fue de obediencia, de respeto, de sometimiento, de santidad, de humildad, de negación personal, para que entonces, como Él, puedas exclamar levantando la mirada al cielo con el corazón confiado y le digas: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y como Simeón decir: ahora puedo dormir tranquilo porque he visto tu salvación. Vengo de la mano de tu Hijo y por la fe en Él fui perdonado. Ahora solo deseo un recuerdo. Como aquel ladrón, solamente un recuerdo. Solo pido que me recuerdes cuando regreses en tu reino. Y así tú le puedes decir: Padre, valió la pena, consumado es, en tus manos encomiendo mi espíritu. Solo recuérdame un pequeño lugar junto a ti. Así nuestro Señor Jesús recostó su cabeza, porque para Él la batalla había terminado. Entregó su espíritu y en esa cruz conoció el gozo de la victoria. Y ahora toma el merecido descanso de quien ha completado su tarea. ¿Qué sucede cuando tú terminas algo que consideraste importante y te costó mucho esfuerzo? ¿Qué sientes tú cuando terminas algo y llegas a tu casa y te sientas y dices: gracias, Señor, por esta jornada? Y descansas y estás en paz. Y es solamente por un día, por una jornada, por un hecho. Mi hermano, esto va a ser por toda la vida que cada uno de nosotros habremos de rendir a nuestro Señor. Consumado es, mi hermano, y en tus manos encomiendo mi espíritu, de la manera como Dios lo recibió de su Hijo, así es como Él espera recibirlo de cada uno de nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino que para que el mundo sea salvo por Él. Así nuestro Señor Jesucristo entregó el último aliento de su vida. Y nosotros somos el resultado de su amor y de su obediencia. ¿Qué te queda a ti? ¿Qué me queda a mí? Vivir una vida conforme a la vida de Cristo, mis hermanos. Frutos dignos de arrepentimiento. Una vida que dé evidencias que realmente Jesús vive en ti, que su Santo Espíritu está contigo, porque algún día tendrás que decirle al Señor: todo está consumado y en tus manos encomiendo mi espíritu. Vamos a orar. Bendito Padre, te damos muchas gracias. Donde todos consideraban a un hombre acabado, a un hombre vencido, a un hombre que fue tratado como delincuente. Pero Padre, estabas obteniendo la más grande victoria de todos los tiempos. Hiciste la voluntad del Padre y nos dejaste tu salvación. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias porque en ti cada vez más reconocemos que lo tenemos todo. No hay nada, Señor, no hay nada más que tú. Que nuestra vida, Señor, sea realmente una alabanza, un acto de adoración al Padre como fue tu vida, Señor.
Esa tendría que ser nuestra oración de todos los días. Y olvidarnos ya de seguir luchando en contra de tus mandamientos, en contra de tu voluntad. Señor, ayúdanos. Ayúdanos porque mucho tenemos que entregar aún. Defendemos todavía tantas cosas que guardamos, que solamente te están deshonrando, que sabemos son indignas y que sin embargo no solamente las seguimos practicando, sino que las defendemos y las justificamos. Padre eterno, que tu palabra haga realmente su trabajo y que tengamos el recuerdo de la cruz, también como te pedimos que tengas un recuerdo para nosotros, porque solamente ahí, en esa cruz, fue donde fueron pagadas todas nuestras deudas, no en otro lugar, no por alguien más, solo por Jesús. Gracias, mi Señor. Gracias porque nos has dado la oportunidad, el privilegio de poder estar delante de ti. Gracias por tu Hijo amado Jesús. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias porque te entregaste, Señor Jesucristo. Nosotros no hubiéramos podido jamás hacer nada por nosotros mismos. Bendice a mis hermanos, Padre eterno. Sé su proveedor. Sígueles bendiciendo, Señor. Sígueles redarguyendo. Que esta palabra quede impresa en su corazón. Abónala, Señor, para que la mediten todos los días y pongan por obra. Gracias, Señor. Que este tiempo sea para mis hermanos de regocijo, de paz, de alegría con su familia. Guárdales en todo momento, Señor, y que en cualquier parte en donde estén, muestren las evidencias que tú estás en ellos. En el nombre de Jesús, muchas gracias. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos, y nos vemos, pues ahora que nos veamos.